La iglesia ha pasado la prueba del tiempo. La iglesia ha sabido sobrevivir. Con la ayuda del Señor, la iglesia ha sido preservada. Jesús mismo prometió que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de ella. Pero aunque Dios la ha preservado por más de 2000 años, la iglesia lamentablemente ha sido víctima del error. Y esto ha sido muy peligroso porque el error conduce a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Usted se preguntará. La apostasía básicamente es el desviarse, apartarse de la fe. Pero aparte de la apostasía, el error es causa de muchos problemas dentro de la iglesia. Y entre muchas cosas, el error es causa de desamor entre los hermanos. Provoca que entre hermanos existan rencillas, que hayan peleas o discusiones no productivas. El error es causa de divisiones. Pero particularmente el error, y por si no fuera poco, y aquí es donde quiero hacer énfasis, el error es causa de conversiones falsas. O sea, el error produce cristianos no verdaderos. Donde se predica el error, no hay verdad. Y si no hay verdad, especialmente en el Evangelio y en las doctrinas esenciales del cristianismo, no habrá conversiones genuinas. No quiero sonar fatalista o negativo, pero amada iglesia, esta es una realidad que la iglesia está pasando el día de hoy. Muchos ministros falsos, pastores falsos, hombres que no han sido llamados por Dios, enseñan cualquier otra cosa excepto el Evangelio de Jesucristo. Estos hombres prefieren predicar acerca de cómo tener éxito. Enseñan cómo ser empresarios, de cómo hacerle para manejar una iglesia al estilo empresarial, como si esta fuera un negocio. Enseñan sobre cómo multiplicar tus ganancias y nunca enseñan acerca del pecado. Jamás mencionan sobre la necesidad del arrepentimiento y mucho menos predican sobre la santidad, la cual sin ella nadie verá al Señor. Estos hombres, estos falsos maestros prefieren hablar de sus logros. Prefieren hablar sobre cuántos viajes han hecho, o a cuánta gente importante han conocido, o a cuántas gentes o multitudes han reunido en algunos de sus eventos. Prefieren hacer todo esto que hablar de Cristo, quien es el siervo sufriente, de acuerdo a Isaías capítulo 53. El evangelio de hoy en las iglesias se ha enfocado más en el hombre que en el Hijo del Hombre, que en el Hijo de Dios. Muchos critican a Judas, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, pero pocos se dan cuenta que ellos mismos lo han vendido por mucho menos. Así que el error hace mucho, pero mucho daño a la iglesia. Y por esa causa, dentro de la iglesia, de nuevo, existen conversiones falsas. En otras palabras, personas que se dicen ser cristianos, pero que no han nacido de nuevo. Y este pasaje en Juan capítulo 3, versículo del 1 en adelante, es un pasaje fundamental para esta doctrina, la doctrina de la regeneración. Este es el tema central de este sermón. Y quisiera, por favor, que lo mantuviera en mente mientras lo escuchamos. ¿Qué es la regeneración? Charles Ryrie lo define de esta manera. La regeneración es el acto por el cual Dios da vida eterna a quien cree
en Cristo. Una vez más, ¿qué es la regeneración? El acto por el cual Dios da vida eterna a quien cree en Cristo. Así que este tema es esencial. Es de muy alta importancia para la iglesia, es para ustedes y para mí. Porque el nacer de nuevo no es algo que ustedes o que yo podamos hacer. El nacer de nuevo es algo que Dios y solamente Dios puede hacer. Así que mi oración en esta mañana es que Dios nos guíe hoy que vamos a estudiar este pasaje del capítulo 3 del Evangelio de Juan, para que Dios nos ilumine y nos muestre claramente en su palabra lo que es nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El capítulo 3 comienza con el relato de un hombre. Un hombre no cualquiera, no común. Este hombre era, nos dice nuestro texto, un fariseo. Y los fariseos básicamente eran hombres sí religiosos, pero usualmente y comúnmente eran hombres de negocio. La gran mayoría de ellos eran de clase media. Pero lo particular sobre estos hombres era que los fariseos eran hombres muy respetados, hombres que eran tenidos en muy alta estima. Ahora, estos hombres creían en las Escrituras, esto es el Antiguo Testamento, y por lo tanto ellos eran hombres extremadamente celosos, y especialmente celosos de las leyes. Y no solamente las que se encontraban en las Escrituras, sino también eran celosos de las leyes que ellos mismos habían añadido, o más bien inventado. Eran totalmente estos hombres disciplinados en su religión. Ellos seguían todas y cada una de sus tradiciones judías, tales como las que encontramos en, por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 14, yo se lo leo, que dice: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Podemos encontrar también varios pasajes en el Antiguo Testamento donde vemos a personajes ayunando, pero jamás encontraremos un solo versículo en donde el ayunar es parte de la ley de Dios. El ayunar era bueno y es bueno, pero los fariseos, como todo lo demás, lo hacían por las razones incorrectas y lo habían hecho parte ya de su tradición. Y ellos, los fariseos, su tradición
la ponían al mismo nivel que las Escrituras. Eran hombres muy religiosos y muy celosos. Básicamente esto eran ellos. Y este hombre que vemos aquí en nuestro pasaje era uno de ellos y su nombre, ¿qué nos dice el versículo 1? Su nombre era Nicodemo. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ahora, este fariseo Nicodemo no era cualquier fariseo, dice que era, ¿qué? Miren el versículo 1 al final, era un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que él era miembro del Sanedrín. Pregunta, ¿qué era el Sanedrín? El Sanedrín era básicamente un grupo de personas mayormente compuesto por los saduceos, pero también por los fariseos, más aparte por el sumo sacerdote, quien era el que dirigía todo el grupo. O sea, que eran un total de 71 hombres que componían el grupo del Sanedrín. Y este hombre, este fariseo Nicodemo, era miembro de este grupo elite. Podríamos decir en pocas palabras que Nicodemo, y podríamos resumirlo de esta manera, Nicodemo era un hombre extremadamente religioso, celoso, intelectual, era un hombre de mucho conocimiento y una vez más, un hombre muy, pero muy celoso de su religión. Y en cuanto a conocimiento o sabiduría, él básicamente tenía como un PhD o un doctorado. Bueno, en realidad estos diplomas o esta academia en realidad le quedaría muy corto o muy corta a Nicodemo. Tal vez tendría él el equivalente, me atrevo a decir que a 5 maestrías o incluso 10 doctorados, no sé. Pero bueno, este Nicodemo, dice el versículo 2, vino a Jesús de noche. Ahora, entendamos un poco quiénes eran estos hombres. Estos hombres no se le acercaban al hombre común. Y mucho menos ellos se atrevían a acercarse a Jesús. Para este entonces Jesús ya era muy, pero muy reconocido. Su fama se había extendido bastante y especialmente los fariseos le conocían muy bien. Ahora, ¿cómo es que un fariseo, miembro del Sanedrín, viene a Jesús? Un fariseo que se sabe básicamente las escrituras de memoria y que ha cumplido con los requisitos de su religión a perfección y viene a Jesús. Pero aparte de venir con él, miren cómo le llama. Versículo 2, Nicodemo vino a Jesús de noche y miren cómo le dice Rabí. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Básicamente, Nicodemo le está llamando a Jesús maestro. Si usted ha leído el capítulo 1 de este mismo evangelio, en el versículo 38, vemos que los primeros discípulos también le habían llamado a Jesús rabí, maestro. Miren lo que dice el versículo 38 del capítulo 1. Dice, y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, rabí, que traducido es, ¿qué? Maestro, ¿dónde moras? Jesús para ese entonces ya tenía esa reputación como alguien que estaba totalmente capacitado para enseñar. No solamente le decían rabí porque sí, no solamente le llamaban a una persona maestro porque sí, Jesús tenía toda la capacidad y los discípulos se habían dado cuenta en el capítulo 1. Pero ahora vemos a Nicodemo que también viene, se le acerca y le dice, rabí, maestro. Aunque, por cierto, muchos de los judíos no creían esta capacidad que Jesús tenía. Miren cómo dice más adelante en el capítulo 7, versículo 15. Dice que muchos de los judíos no le podían creer por esta razón. Y se maravillaban los judíos diciendo, hablando de Jesús, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? No lo entendían, no comprendían por qué Jesús tenía esta sabiduría divina. Y era tan grande su asombro porque ellos sabían que Jesús no había sido preparado formalmente.
Y especialmente no había sido capacitado por algún otro rabino, como lo fue el apóstol Pablo y como escuchamos en la predicación de nuestro amado hermano Saúl. El apóstol Pablo fue instruido por el famoso Gamaliel. Miren cómo dice Hechos capítulo 22, versículo 3. El apóstol Pablo dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Pregunta: ¿quién era Gamaliel? Miren lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, no era cualquier hombre. Este había instruido al apóstol Pablo. Es por eso que el apóstol Pablo podía decir con toda seguridad, irreprensible, porque él no solamente conocía la ley, sino que también la cumplía. Pero Jesús no había tenido antes ningún maestro, a ningún otro rabino. ¿Y saben por qué? Por la sencilla razón de que Jesús no tenía necesidad que nadie le enseñara, porque él lo que sabía, lo sabía porque su Padre se lo había revelado. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora, ya que Nicodemo le dice a Jesús, rabí, maestro, vemos que enseguida hace una declaración y sorprendente. Miren el versículo 2, Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: rabí, maestro, y miren la declaración: sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una gran declaración. Y especialmente viniendo de un fariseo. Y especialmente viniendo de un hombre que pertenecía al grupo elite, el grupo del Sanedrín. ¿Cómo es posible que él, para empezar, se le acerca, le llama rabí, maestro, y luego hace esta declaración: sabemos que has venido de parte de Dios? Bueno, esto es cierto, esto es lo que vemos, esto es lo que leemos, pero aquí hay un problema muy grande, y el problema es el mismo que la iglesia al día de hoy también tiene. Y este problema es el siguiente. Leamos el versículo 2 una vez más. Este vino a Jesús de noche y le dijo: rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, ustedes me dirán, ¿cómo que? ¿Por qué problema? ¿A qué es que yo me estoy refiriendo con que esto que Nicodemo acaba de decir es un problema? Bueno, Nicodemo afirmaba que Jesús venía de parte de Dios. Él sabía perfectamente que lo que él hacía lo podía hacer porque Dios estaba con él, y él estaba seguro de eso porque dice: nadie, versículo 2, nadie puede hacer estas, ¿qué? Señales. En otras palabras, los milagros que Jesús había realizado. Ahora, para entender todavía un poco más a lo que me estoy refiriendo, vamos a tener que retroceder un poco. Y vamos a ver sobre la enseñanza que se encuentra en el capítulo 2. Y especialmente sobre aquellos que supuestamente habían creído, pero que Jesús, dice nuestro texto, el texto en el capítulo 2, no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron, y esta es una palabra clave, creyeron en su nombre, viendo que las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había
en el hombre. Estos, en el capítulo 2, versículo 23, estos habían sido testigos de todos los milagros que Jesús había hecho enfrente de ellos. Ellos habían presenciado milagros con sus propios ojos. Y al ver esto, dice que muchos creyeron en su nombre, pero ellos, y debido al contexto, en realidad no habían creído genuinamente. No habían creído. Porque inmediatamente vemos que Jesús dice en el versículo 24 que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque él sabía lo que había en el hombre. Pregunta, ¿qué había en el hombre? Maldad, pecado, no había arrepentimiento, no había una fe genuina. Ellos habían, entre comillas, creído porque habían milagros, pero no habían creído en el mensaje de Jesús. No habían creído verdaderamente en la persona de Cristo Jesús. Y si ellos no habían creído en el mensaje de Jesús y en Él como el Hijo de Dios, entonces ellos no eran salvos. Y Nicodemo era uno de ellos. Era uno de ellos. Versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer, ¿qué? Estas señales, las señales que está hablando el capítulo 2, versículo 23. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que Nicodemo con sus propios ojos había visto las señales que Jesús había hecho, pero aún no había sido salvo. Nicodemo era parte sin duda alguna del mismo grupo de estos en el versículo 23 del capítulo 2 que habían visto las señales, y es por eso que Jesús no se fiaba de ellos. Son dos capítulos, sí, diferentes, pero en realidad están conectados. Amada iglesia, eso es entender la Biblia, saber cuál es el contexto del versículo o el pasaje inmediato y que estamos estudiando, y así es como aprendemos verdaderamente acerca de Dios, acerca de su Hijo, acerca de su palabra y específicamente acerca de cuál es ese mensaje de fe, de amor y esperanza. Así que el hecho de que Nicodemo aún no era salvo, y creo que desde este momento podemos empezar a utilizar ya más confiablemente el término nacer de nuevo. El hecho de que Nicodemo aún no había nacido de nuevo, lo podemos ver por lo que Jesús le responde en el versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Una vez más, Nicodemo se acerca a él, hace una gran declaración, le dice que él tiene que venir de parte de Dios porque solamente Dios puede estar con alguien así. Y Jesús le responde así, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. ¿Qué tipo de respuesta es esta? Nos preguntaríamos. Nicodemo una vez más le hace una grande y fuerte declaración, pero Jesús también responde con una declaración propia y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús prácticamente le está diciendo a Nicodemo, yo sé que tú has visto todas las señales que he hecho y sé que estas no se pueden negar. Es indiscutible el hecho de que las pueda yo realizar porque vengo de parte de Dios y tú lo has declarado con tu propia boca. Sé que no lo puedes negar, pero ¿sabes qué, Nicodemo? No importa cuántos milagros me hayas visto hacer, nunca jamás va a ser lo suficiente para que entres al reino de Dios. Ni uno solo, ni miles de ellos.
Amada iglesia, esto nos dice que el evangelio no son señales. El evangelio nunca serán milagros, ni siquiera aquellos que podamos presenciar con nuestros ojos. El evangelio es Jesucristo, su obra redentora en la cruz y su vida perfecta ante los ojos de Dios. Eso es el evangelio. Y aunque nosotros hayamos sido testigos de algún milagro de Dios, aún en nuestra vida personal, eso, escucha, eso no significa que has nacido de nuevo. Jesús le está diciendo claramente a Nicodemo. Bueno, primero lo ignora totalmente y le dice que la única manera por la cual él puede ver a Dios y él puede ser salvo, la única manera por la cual él puede ver el reino de Dios es el haber nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué habíamos dicho? Que es la regeneración. ¿Qué habíamos dicho que es el nacer de nuevo? Dijo Charles Ryrie. La regeneración, el nacer de nuevo, es el acto por el cual Dios da vida eterna a quien cree en Cristo. Amada iglesia, el nacer de nuevo significa no decir, entre comillas, creo. Claro que creo y canto y alabo y adoro a Dios, pero luego me voy a mi casa y sigo siendo el mismo. Y luego me voy a trabajar y empiezo a hablar majaderías. Y luego voy tal vez por la calle y en cuanto veo a una mujer y se me salen los ojos, o tal vez luego voy con alguno de mis familiares y me empiezo a pelear con mi amigo o con mi hermano y luego lo maldigo y le deseo que hasta le vaya mal. Una cosa es verdaderamente creer en Cristo e ignorar todo lo que Él demanda de nosotros. Y otra cosa es creer en Cristo y obedecer sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Todos tenemos la respuesta. Caminó en espíritu, caminó en santidad. Su vida la podríamos resumir con una palabra: piedad. Él obedeció completamente a su Padre. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y aparentemente Nicodemo sí era un gran fariseo, era un gran religioso principal entre los judíos, estaba en una posición de prominencia, pero su corazón aún no había sido regenerado, aún no había nacido de nuevo y por eso Jesús no se confiaba de él. Querido amigo, que no te pase lo que le pasó a Nicodemo. Que no te pase que por el hecho de tener tal vez tanto conocimiento o por el hecho de haber asistido a la iglesia aún por décadas, que no te pase que aunque hayas dado tal vez miles y miles de dólares en ofrendas, que no te pase y pienses que tienes entrada al reino de Dios. Por todas estas cosas que hiciste o que diste o que guardas, sino que más bien sepas y estés seguro que la única manera por la cual puedes entrar al reino de Dios es porque tú has nacido de nuevo. Jesús vino precisamente a eso. Él vino a traer un mensaje, un solo mensaje que te ofrece la oportunidad, escucha, de nacer de nuevo. Él, siendo Dios mismo, vino y se hizo hombre como uno de nosotros.
Y se hizo de tal manera porque no había ningún otro hombre que pudiera cumplir la ley de Dios. Y Él, siendo perfecto, la cumplió a perfección. Y eso, querido amigo, eso es buena noticia. Muy, pero muy buena noticia que Él cumplió la ley de Dios a perfección para que todo aquel que en Él cree no se fuera a perder. No se pierda, sino para qué, dice el versículo 15 al final, para que tenga vida eterna. Jesús en la cruz tomó todos tus pecados y sufrió la ira eterna de Dios. Sufrió por ellos, pero no tan solamente sufrió por ellos, no solamente se hizo culpable por todos tus pecados, sino que también murió. Murió para que tú no tengas que morir, sino para que más bien puedas vivir y vivir eternamente y para siempre con tu Padre. Todo esto es posible porque Él resucitó. Resucitó al tercer día, y si tú crees, genuinamente crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de entre los muertos, tú, querido amigo, serás salvo. Verdaderamente serás salvo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Obviamente, Nicodemo contesta, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ciego? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, tal vez perplejo por la respuesta de Jesús a su previa declaración, responde con la misma analogía que Jesús está haciendo, el nacer. ¿Cómo es que yo, ya siendo alguien grande, puede entrar de nuevo al vientre de su madre? ¿Será que tal vez tengo que ir por ella? Tal vez ella me pueda decir qué hacer, o tal vez tengo que ir y consultar a un médico y tal vez él sepa cómo podría yo con mi madre realizar un nuevo nacimiento. O tal vez la partera de mi aldea tenga alguna idea, Jesús, de lo que me estás diciendo. ¿Cómo es que yo puedo hacer esto? ¿Cómo? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Noten aquí que al momento de Jesús decir de cierto es porque Él está a punto de hacer una gran declaración, acerca de la gran verdad. Y la gran verdad que está a punto de decirle a Nicodemo es la siguiente: el que no naciere, ¿de qué? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Notemos, amados hermanos, Jesús ahora está dando todavía más detalles acerca del nuevo nacimiento. Ahora Jesús le dice: el que no naciere, ¿de qué? De agua y del Espíritu. Agua y Espíritu, dos palabras muy, pero muy importantes que van juntas y no se pueden separar en el contexto de esta gran enseñanza, la regeneración o el nuevo nacimiento. La referencia que Jesús hace aquí del agua no es acerca del agua tal y como ustedes y yo la conocemos, con la que nos bañamos, con la que cocinamos, con la que lavamos nuestra ropa, los trastes sucios todos los días. No es tampoco la misma agua que nosotros consumimos, no es la misma agua que corre por los ríos o que baja por las montañas o que cubre la tierra con 5 océanos, o la misma agua que compone nuestro propio cuerpo. Aquí Jesús no se está refiriendo a ese tipo de agua como el mundo científico la conoce, como el H2O, no.
Jesús se refiere a lo que la misma Escritura enseña acerca del agua, no literal como la conocemos, sino del agua como un símbolo de la palabra de Dios. Y que al ser empleada sobre la vida del creyente, escuche, trae purificación y como resultado trae limpieza espiritual. El agua que en varios pasajes de la Biblia representa la palabra de Dios, y esta es la que nos limpia, es la que nos purifica, es la que nos santifica, y esta es la que nos aparta del mal, del pecado. Eso es precisamente lo que decía el salmista en el capítulo 51, versículo 2. Decía el salmista: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en el versículo 7 decía: lávame y seré más blanco que la nieve. Una vez más, ¿cómo es que Dios me ha de lavar? ¿Con agua literal? No, sino con su santa palabra. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento también en la carta a los Efesios, en el versículo 26, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra. Y luego en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9, otra vez el apóstol Pablo, después de haber dado una lista de aquellos que no van a heredar el reino de los cielos, les dice en el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11: y estos erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido, ¿qué? Dice, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, y Nicodemo siendo un fariseo y una vez más un miembro del Sanedrín, él sabía exactamente a lo que Jesús se refería con el agua. ¿Cómo lo sabemos? Porque Nicodemo sabía de memoria. Por ejemplo, Ezequías capítulo 36, versículo 25. Estos hombres, los fariseos, eran como computadoras y que todos se grababan. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Y esto estaba en la mente de Nicodemo. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Y miren cómo dice: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Pregunta: ¿a qué se refiere este versículo? Se refiere a la palabra de Dios. Nicodemo sabía a lo que Jesús estaba refiriendo. Ahora, Jesús no tan solamente dice que el que no naciere de agua, sino también dice el que no naciere del Espíritu, versículo 5. Que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué? No puede entrar en el reino de Dios. Pregunta: ¿cómo es que la palabra de Dios actúa en el hombre? ¿Cómo es que la palabra de Dios trae como resultado la limpieza, purificación de aquel que la lee y la escucha, la palabra de Dios, y la cree? ¿Cómo es que esta obra? Bueno, la palabra de Dios obra en el hombre por medio, ¿escuchan? Del Espíritu Santo. ¿Notan que el versículo 5, la palabra Espíritu se encuentra con letra mayúscula? Esto se refiere a que es nadie más, nadie menos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo usando su propia palabra para regenerar al hombre, para darle nueva vida y para darle salvación. Tito capítulo 3, versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Miren lo que dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
¿Cómo es que puedo nacer de nuevo? ¿Cómo es posible? ¿Será que puedo entrar una vez más al vientre de mi madre? Jesús le responde, mi palabra y mi espíritu tienen que estar involucrados. Ahora, me imagino la cara de Nicodemo. Puedo ver tal vez en mi mente sus expresiones, pensando en todo lo que él había tenido que pasar para poder tal vez llegar a la posición en la que se encontraba un fariseo, un miembro del Sanedrín, y especialmente cuando Jesús declara lo siguiente, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, dice Jesús, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, siendo un hombre con tanta inteligencia, sabía que solo el ser humano, un hombre y una mujer pueden crear otro ser humano físicamente. Él lo sabía. Y Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que exactamente había declarado Jesús y Nicodemo lo entendía. Lo que aún no había llegado a entender era la segunda parte de esta declaración. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. Solamente el Espíritu de Dios es el que puede producir el nuevo nacimiento y nadie más. O sea que el significado literal de nacer de nuevo es nacer de arriba, nacer de lo alto, en otras palabras, nacer de Dios. Nacemos de la carne y carne somos, pero cuando viene Dios por medio de su Espíritu y su palabra y nos hace nacer de nuevo, hemos nacido verdaderamente otra vez. Hemos nacido espiritualmente. La cara y las expresiones de Nicodemo, su confusión y tal vez desconcertación, creo que todavía son más marcadas. Y Jesús se da cuenta y le dice en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús estaba totalmente consciente de la respuesta y del asombro de Nicodemo. Pero era necesario que le dijera, o más bien que le diera una cachetada espiritual. Y esto lo hace Jesús para que Nicodemo se diera cuenta de que nada y absolutamente nada de lo que Nicodemo había logrado hasta ese momento serviría en lo más mínimo para poder entrar en el reino de Dios. Y Jesús le dice, no te maravilles, no te extrañes, no te sorprendas. Así es como funcionan verdaderamente las cosas. En otras palabras, así es como Dios ha decidido que un hombre como tú, Nicodemo, y cualquier otro en la faz de la tierra, porque no hay diferencia y porque todos son igual, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, pero dice Jesús, así es como a Dios le ha placido salvar al hombre, por medio de la regeneración, de la que Él mismo participa de principio a fin, es Dios salvando al hombre. Él es el que empieza la buena obra y Él es el que la termina. Es una obra soberana que solamente Él puede hacer. Por ese maravilloso acto, el acto de Dios, de la regeneración, el nuevo nacimiento. Y obviamente Nicodemo sigue aún pasmado, tal vez aturdido, y para que se familiarizara tal vez todavía un poquito más por las palabras que Jesús le acababa de decir, él le dice lo siguiente, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todos sabemos cuando hace viento, y lo sabemos porque lo sentimos, lo sabemos porque lo escuchamos. ¿Recuerdan los vientos de Santana que solemos tener en esta área de nuestro país?
Vientos fuertes que empiezan con silbidos y de repente empiezan a azotar las ventanas, las puertas, y luego vemos en ocasiones cómo caen incluso algunos árboles. Soplan los vientos, oímos sus sonidos, podemos sentir y ver su fuerza, vemos con nuestros propios ojos los daños que causan, pero ni vemos por dónde vienen, ni tampoco vemos a qué dirección se van. De repente desaparecen y no podemos negarlo. No podemos negar el hecho de que son reales, tan reales que se pueden sentir, se pueden palpar. Y Jesús dice, así, exactamente así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquel que ha nacido del Espíritu de Dios, o sea, de aquel que ha nacido de nuevo, aquel que Dios le ha dado vida después de haber estado muerto. No sabe qué fue lo que le pasó, no sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Vino el Espíritu y le hace nacer de nuevo. Le da un corazón nuevo, le da una mente nueva, le pone nuevos deseos en su corazón. Ahora esa persona, ese nuevo creyente, aborrece el pecado que le tenía esclavizado y ahora, porque ha nacido de nuevo, anhela y desea y busca constantemente las cosas de Dios. Viene el Espíritu Santo, pero no lo vemos. Está dentro de nosotros, inunda todo nuestro ser, mas es obra de Dios. No lo vemos, pero sabemos que sucede. Esto es algo real. Y Jesús le dice básicamente a Nicodemo, así como el viento no puede ser entendido o comprendido, ni mucho menos controlado, así es, exactamente así es lo mismo con el Espíritu. No lo puedes ver, no lo puedes comprender, lo único que sabes es que hay pruebas contundentes de que el Espíritu de Dios ha hecho una obra en ti. No lo puedes negar. Tu vida ha cambiado y radicalmente. Tú ya no eres la misma persona. No puede ser. Tu corazón es nuevo. Tu espíritu ahora clama por tu Padre. Para ese entonces pensaríamos que Nicodemo, siendo un hombre tan inteligente, entendería, por lo menos captaría un poco lo que Jesús le está enseñando, pero dice en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Esta pregunta nos indica que Nicodemo no estaba preparado para dejar atrás todo lo que él poseía. Conocimiento de la ley, en especial sus propias leyes. Él no podía dejar atrás el reconocimiento y los halagos de los demás. Él no podía dejar su religión que estaba basada en obras. Él no podía dejar su posición. Era un fariseo y un miembro del Sanedrín. Nicodemo aún estaba cegado por la mentira y por su propio pecado. De todo lo que él era y de todo lo que él poseía, y por eso no podía entender las grandes e importantes verdades que Jesús le estaba enseñando. Así que Jesús le dice esto en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dice una versión más literal, ¿tú que eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas? O sea, que Nicodemo no era cualquier persona y no era tampoco cualquier maestro. Dice en el original que Nicodemo era el maestro de Israel. No era uno de tantos maestros, era el maestro de Israel. O sea que Nicodemo conocía perfectamente las Escrituras. No había ningún motivo para que él no pudiera comprender lo que Jesús le estaba enseñando. Era aparentemente un buen maestro, pero no era un buen estudiante. Y déjenme decirles
que tenía enfrente de él mismo al maestro de maestros. John MacArthur en su comentario dice acerca de Nicodemo: tristemente Nicodemo es un ejemplo claro del efecto adormecedor que tiene la religión legalista y externa en la percepción espiritual de una persona. Y termina diciendo: hasta el punto de oscurecer la revelación de Dios, su ignorancia sirve de ejemplo a la bancarrota espiritual de Israel. No importa cuánto conocimiento de las cosas de Dios tengamos, no importa cuánto tiempo seamos o hayamos sido cristianos, no importa cuántas veces hayamos orado, no importa qué tanto hayas servido dentro de la iglesia, aún siendo tal vez maestro de alguna iglesia, si no has nacido de nuevo, déjame decirte, no podrás ver el reino de Dios. Tal vez exista confusión de nuestra parte pensando que hemos sido cristianos por alguna razón. Tal vez porque me invitaron a la iglesia, o tal vez porque me encantó, me gustó estar ahí. Me gustaron las pláticas, el compañerismo, me dieron una excelente bienvenida. Tal vez en algún tiempo me bauticé. Tal vez empecé verdaderamente a servir. Tal vez nunca falto a las reuniones. De hecho, tal vez fuiste de los que llegaban primero. Tal vez has hecho todas estas cosas, pero tal vez no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, quiere decir que no vas a ver a Dios. El problema está en que el cristiano no confía en cuántas veces ha venido a la iglesia. El cristiano no confía en cuántas buenas obras ha hecho. El cristiano no confía en cuántas horas al día está orando, ni en cuántas veces tal vez ha leído su Biblia. El cristiano genuino, el cristiano real, el cristiano que verdaderamente conoce a Dios, confía y descansa completamente en la obra y en la persona de Cristo. El cristiano confía solamente y únicamente en lo que Él hizo en la cruz. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Confiamos únicamente en Él. Y es por eso que solamente invitamos a voltear a la cruz. Es por eso que les animamos, les exhortamos a que rechacemos nuestra propia vida, que nos olvidemos de nosotros mismos y volteemos solamente a la cruz. Y cuando tú empiezas a ver frutos dignos de arrepentimiento, estás viendo evidencias de que eres un verdadero cristiano, entonces quiere decir que has nacido de nuevo. Quiere decir que Dios verdaderamente ha hecho una obra en ti. Has sido verdaderamente regenerado y por lo tanto irás al reino de Dios. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Señor, por lo que Cristo ha hecho en la cruz en favor de nosotros.